Buenos días, muchachos, ¿cómo vamos? Por favor, todos escriben ahí en el chat el nombre y el código rapidito. Y pues por directrices allá de altos mandos de la universidad, pues toca ser como más estricto respecto de las asistencias y eso, entonces ya voy a pasar lista y por favor entonces van contestando. Valcuncho Mantilla, Dixon Duan, bueno, él se excusó porque tenían problemas ahí por el chat. Barrera Mesa, Daniel Felipe. Presente, ingeniero. Muy bien. Ingeniero, qué pena la pregunta, ¿usted ya me llamó? ¿Quién habló? Pere. ¿No? Bernal Chacón, Pablo Emilio. Presente. Ocanés Ruales, Diego Fernando. Diego Fernando. Ah. Kenneth Julián Collazos. Presente, ingeniero. Bien. Fabián Alejandro Correa Collazos. Presente, profe. Jeffrey Lonjan Alejandro Cotamo.
Presente, ingeniero. Bien. Jairo Daniel Delgado Araque. Presente, profe. Bien. John Darwin García Cerinza. John Darwin no ha vuelto. Rafael Antonio Ricardo Gutiérrez. Rafael Antonio. Nada. Ingeniero, qué pena que estaban aquí en el Zoom y me sacó Lucas, ingeniero. Todavía no. Ah, bueno. Lisbeth Paola Leal Carrillo. Presente, profe. Bien. Angie Juliet Lozada Cañaveral. Presente, ingeniero. Leiner Luis Luques López. Presente, ingeniero. Ujú. Michael David Morales. Presente, profe. Bien. Sonia Narváez. Presente, ingeniero. Bien. Desmin José Polanco. Presente, profe. Bien. Fabián Albeiro Ramos. Fabián Ramos. Para Ramos. Ah. Jorge Luis Polanía. Hola, profe, presente. Bien. Sebastián Ramírez Barajas. Presente, ingeniero. Jefferson Steven Rendón. Presente. Bien. Karen Dayana Rojas. Karen Dayana. Cristian Mauricio Vera. Cristian Mauricio Vera. Lady Patricia Villa Pérez. Presente, profe. Bien. Ahí de rapidez vuelvo y llamo a los que faltaron. Dixon sí había dicho que tenía su problema. Diego Fernando Chaucanet Ruales. John Darwin García Cerinza. Rafael Antonio Ricardo Gutiérrez. Presente, ingeniero. Bien. Apareció. Fabián Albeiro Parra Ramos. Karen Dayana Rojas Araque. Cristian Mauricio Vera Patiño. Presente, ingeniero. Bien. Listo. Gracias. Pues muchachos, hoy la clase, yo creo que se nos va toda la clase, normalmente es así. Dentro de lo que normalmente ustedes pues tienen que aprender en algún momento en construcciones, es lo que tiene que ver con la estructura metálica, ¿sí? Ciertos procedimientos, qué materiales se utilizan ahí y sobre todo la comprensión y análisis de los planos estructurales que tienen que ver con la estructura metálica. Entonces, para ello, pues yo sé que siempre
Las asignaturas de construcción siempre quedan cortas porque, pues, por obvias razones, ustedes ya entenderán lo supremamente extenso que es todo el tema de construcciones y dependiendo de las inquietudes y demás, más lento se vuelve. Pero pues nos toca de todos modos solventar eso y pues por eso mismo es que ustedes están adelantando tremendo cuaderno y que la última vez a ustedes ya les dije que les hacía falta muchísimo de construcción que tienen que meter ahí obligatoriamente. Para el caso, lo que tiene que ver con la estructura metálica, a sabiendas de esos problemas normales que existen de que casi no se llegan a esos temas en otros cursos de la misma línea, aquí definitivamente yo se los repaso. Ojo, repaso. Les enseño ciertas cositas o les profundizo o les doy las pautas para que logren entender precisamente todo lo que tiene que ver con esa lectura de planos y demás. Para ello, pues obviamente, como siempre, les recomiendo de que pues, ustedes son los que tienen que coger agilidad repasando y mirando diferentes planos. Lo que tiene que ver con la estructura metálica no es porque, ay, no, vamos a meter la estructura metálica y no sé qué, sino que efectivamente es uno de esas actividades y de esos trabajos de construcción que son comunes, son cotidianos para nosotros. Y por tanto, pues es necesario que los vean. De hecho, digamos que en Colombia sí no tiene como mucho tiempo de estarse presentando en desarrollo, pero ya ahora sí, ya es mucho más común estar viendo muchas estructuras de construcción que tienen que ver con la estructura metálica. Y estoy hablando de puentes, coliseos, edificaciones propiamente dichas, ¿sí? Ya hay mucha obra. Antes no estaba tan desarrollado, pero exactamente por fuera de Colombia y partiendo desde los países que son limítrofes con nuestro territorio, la estructura metálica sí la han manejado desde hace mucho tiempo. Para el caso, como para que entiendan, en Venezuela estaba muy desarrollado todo lo que tenía que ver con estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque realmente ese país, los últimos años, de pronto para algunos de ustedes, que es lo único que han conocido, esa tontería del comunismo y el socialismo que tienen allá, pues yo no sé, yo no supe ni en qué momento eso ocurrió, porque personalmente, y pues obviamente por la edad que tengo, pues conocía muy bien ese territorio también y digamos, personalmente lo consideraba el país más pro-yanqui que existía en toda Sudamérica, incluso, digamos, teniendo hasta en cuenta Centroamérica, ¿sí? O sea, agringado totalmente. De hecho, esa es una de las razones por las cuales el desarrollo de estructura metálica, la infraestructura y demás, allá era mucho, pero por mucho más desarrollada que en Colombia. En especial lo que tenía que ver con las estructuras metálicas, edificaciones y demás. Allá sí lo trabajan, pero desde cuando yo era niño, imagínense. Sobre eso, adicional, en cualquier otro país al que ustedes lleguen a trabajar en un momento, y les aseguro que eso no es nada del otro mundo, poder conseguir trabajos o por lo menos haberse vinculado en algún proyecto de vez en cuando en otros países, eso es muy, muy fácil, las condiciones se dan, ahora más aún con tanto red social para generar trabajos colaborativos. Entonces, todo por fuera, normalmente las condiciones son más proclives a que se desarrolle la estructura metálica. Entonces, de entrada, por eso es que hay que saberlo y bastante entenderlo respecto de lo que tiene que ver con su interpretación de planos. Muy bien, ¿qué pasa con esto? Ah, bueno, resulta y acontece que esta vaina de los planos que tienen que ver con la estructura metálica se pueden dividir perfectamente en dos. Entonces, ahorita lo vemos, aparte de todo lo que nosotros ya tenemos que saber de identificar en todos los planos, cualquier tipo de plano, para el caso, en estos sí vamos a tener la división entre lo que son los planos de diseño y unos que se denominan planos de fabricación o montaje. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué será eso? Entonces, unos tienen que ver directamente, así como los hemos aprendido ¿verdad?
como los hemos aprendido respecto del concreto reforzado, ¿sí? Los despieces, placas, cimentación, toda esa vaina. Pero allí, normalmente nosotros nunca identificamos unos planos de fabricación o montaje. Resulta y acontece que esto sí, es decir, aparte de que nos digan qué piezas son, que nos den ciertas especificaciones de resistencia o condiciones de esos materiales, aparte de eso, existen los planos de fabricación y montaje que hacen referencia específicamente a cómo se arma esa vaina. Pues resulta y acontece que todo lo que es estructura metálica es para, digamos, generar modularmente algún tipo de obra. ¿Qué es modular? Es la unión de piezas. Eso es modular algo, ¿sí? Entonces, más o menos se estandariza y queda fácil de armar simplemente en el sitio de la obra. No es elaborado propiamente en el sitio, ¿sí? No es que se elabora allí y de hecho, más adelante lo vamos a entender, lo complicado que es hacer esto en cualquier sitio de cualquier proyecto y no bajo unas condiciones que garanticen cierta calidad de algunos elementos que componen la estructura metálica. Entonces nosotros cuando veamos estructura metálica, seguro que vamos a ver una parte en esos planos que tiene que ver específicamente con los diseños y otra parte donde, uy, nos la ponen más fácil, nos la explican. Si alguna vez han tenido la oportunidad de observar a alguien armando, viendo un video, que lo hayan hecho ustedes, este tipo de mobiliario de nombre Make Yourself, es decir, hágalo usted mismo, ármelo usted mismo, siempre eso viene un poco de piezas sueltas con unos planitos donde nombran la pieza A y está fácilmente identificada, se une con la pieza B en tal forma y se atornilla con la pieza C. Ah, bueno, a ese mismo estilo es la estructura metálica. Entonces debe quedar muy fácil de entender cómo es que se va a ensamblar, cómo es que se va a armar ese proyecto de obra civil metálico en el sitio de la obra. Muy bien, entonces los planos de diseño, representación gráfica de las memorias de cálculo que definen las especificaciones requeridas de sus componentes. Es decir, todo eso que definiendo el tipo de perfil, y esto cuando yo les hablo de perfil no puede ser palabras, digamos, muy ajenas a su entender, puesto que mínimo lo tuvieron que empezar a ver, y realmente es así, desde estática, desde analítica. Y lo tuvieron que haber reforzado mucho en resistencia de materiales. ¿Sí? En la analítica ustedes tuvieron que haber visto un tema, porque allí es donde se entiende y se aprende esa parte, que es lo de sacar centros de masa e incluso momentos de inercia. ¿Sí? Esos temas normalmente hacen referencia a secciones compuestas. Y las secciones compuestas que vienen allí, la mayoría de las veces con los que se entiende y se explican esos temas, hacen referencia a perfiles metálicos. ¿Sí? Además de eso, también tuvieron que haber visto en algún momento, y desde esa asignatura, lo que tiene que ver con las armaduras, ¿sí? La composición de armaduras. Pues obviamente las armaduras se hacen con estructura metálica, que allí aún ustedes no han diseñado sobre qué tipo de estructura. Ah, bueno, eso, después de haber aprendido a diseñarla, se transfiere toda esta información a esto. Qué tipo de perfil, qué alma de tanto, que la resistencia es de tanto, todas esas condiciones. Esos son los planos de diseño. Y los planos de fabricación y montaje se realizan a partir de los planos de diseño, es decir, obligatoriamente tienen que corresponder para representar los elementos definitivos a fabricar, para lograr materializar físicamente la estructura diseñada. Es decir, es una guía precisamente para hacer los montajes como deben ser. Normalmente vienen acompañados de algún modelo en 3 dimensiones, en 3D, ¿sí? Ya sean render, ya sea alguna isometría, precisamente para facilitar, no solo para nosotros ingenieros, sino también a nuestros trabajadores, los que van a intervenir directamente en esos montajes, entender hacia dónde tienen que llegar al empezar a ensamblar un poco de piezas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una típica,
digamos, de estructura que tiene que ver con este tema de estructura metálica. Y ojo, normalmente uno las estructuras metálicas digamos, las asimila más fácil con lo que tenga que ver con montajes de cubiertas, digamos, de grandes luces. Y de hecho, esa es una de las ventajas principales de utilizar la estructura metálica, que se logra digamos, se logra solventar que se encuentren luces muy grandes. Entonces, por ejemplo, los almacenes de grandes superficies, en el momento que tengan la oportunidad de ir, y casi todos se han ido, hay algunos de unos nombres muy conocidos, cuando tengan la oportunidad de volver a uno de esos, si es que hasta ahora no lo han hecho, una vez más, lo que siempre les digo es que se vuelvan sapos desde el punto de vista de ingeniería civil. Es decir, que siempre estén observando toda la construcción. Si ustedes les da, cuando ingresen a esos almacenes, simplemente eleven la vista, ¿sí? Miren hacia arriba y se darán cuenta que lo que allí, por lo general, van a encontrar es estructura metálica. De diferentes tipos, claro que sí, según los diseños, pero es eso a lo que se refiere. Adicional, no es solamente la propia cubierta, la propia estructura de cubierta, sino también el resto de la estructura perfectamente puede ser metálico. Entonces, para el caso, es lo que nosotros observamos por aquí, ¿sí? Vemos ciertos perfiles metálicos que funcionan como vigas, algunos elementos X que seguramente están funcionando como riostras, ¿sí? Algunos elementos de amarre de enlace, como si fuesen vigas y demás. Y para un tipo de estructura de cubierta como esta, que normalmente puede ser la de un galpón, la de un almacén, la de un coliseo, un parque, ¿sí? Perfectamente sobre eso, pues tendrá un poco de elementos típicos, ¿sí? Esto pues más adelante, mientras ustedes empiecen a mirar más planitos, entenderán qué es cada una de esas cosas. Y todo esto, absolutamente todo eso es metálico. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Que la parte metálica, normalmente uno la identifica justo, puede ser solo en la parte de la cubierta, porque puede haber una estructura combinada entre concreto reforzado y algún tipo de enlace para pasar a ese otro material de estructura metálica, o incluso desde la superficie del terreno. Para el caso es esto que vemos aquí. Y ojo, es lógico pensar que las cimentaciones sí no son en estructura metálica propiamente dicha. Para eso sí requerimos la cimentación que alguien haya diseñado, que algún geotecnista haya logrado identificar que era la más adecuada a las condiciones de estructura y suelo. Para esos casos, pues lo que propiamente es la cimentación, normalmente sí es en concreto reforzado. Entonces, quiere decir de que de alguna forma se va a transformar una estructura de que venga en concreto reforzado a estructura metálica, así es lo que vamos a ver, por ejemplo, como esto. ¿Y cómo se logra ello? Simplemente a punta de anclajes. Entonces, el concepto de anclajes tiene muchas connotaciones, hay de diferentes tipos, pero como la estructura metálica por esencia debe ser modular, es decir, fácil de armar, pues esto también debe ser así a partir de ese punto. Y es lo que vemos más o menos acá. Un tipo de platinas con algunos, para el caso denominan pernos, ¿sí? Son unos tornillos. Y la estructura metálica se puede desarrollar de esas dos formas. Una estructura metálica que se una con uniones apernadas, ¿sí? Es decir, con pernos, tuercas y demás, arandelas. Todo eso se diseña. Y o con lo que tiene que ver con soldadura. Y a eso de soldadura, ahorita vamos a ver, primero hay varios procesos, pero hay unas cuestiones específicas al momento de interpretar los planos respecto de esos temas que son fundamentales para saber sobre qué es que hay que trabajar. Y ojo, sí hay mucha diferencia entre unas y otras cosas. Eso es lo que vamos más o menos hoy a terminar entendiendo de acá. Ojo, otra ventaja grande de la estructura metálica
Es que por las condiciones de que es fácil modular y fácil de armar, se supone, el montaje es muy fácil, pues seguramente va a requerir de tal vez mucho menos personal que cuando son estructuras en concreto reforzado. Y lo que sí definitivamente es que va a ser mucho más rápido. Por tanto, si se tiene personal, pues la carga prestacional va a ser mucho menor si el tiempo de ejecución del proyecto es menor. Entonces, por eso la ventaja de lo que tiene que ver con estructura metálica tiene de verdad gran relevancia cuando se compara con solo las convencionales de concreto reforzado. Entonces, pues a eso también hay que apuntar. Además de eso, tal vez en algún momento se los comenté, todo lo que tiene que ver con estructura metálica, aceros de refuerzo y todo eso, son estudios a partir de lo que hizo el ingeniero Eiffel, de la Torre Eiffel. Pues con eso fue que se logró identificar que este tipo de estructura funcionaba muy bien desde el punto de vista sismo resistente, pero no le aportaba muchísima masa a la propia estructura. Y es lógico entender ya en este nivel que entre menos masa tenga una estructura, pues se va a comportar mucho mejor si los elementos estructurales igual resisten lo que requiere, la solicitud de carga. Entonces, entre menos masa, menos volumen de las dimensiones de los elementos estructurales. Y para el caso, lo que tiene que ver con estructura metálica, pues siempre va a ser mucho menor comparándola con algún elemento que llegue medianamente a la misma resistencia, pero en concreto reforzado. Y lo que sí es que definitivamente de colocar solamente una pieza a todos los procesos que ustedes se saben que hay que hacer para lograr fundir algún elemento estructural de concreto reforzado, pues definitivamente el rendimiento es mucho mayor o mucho mejor respecto a la estructura metálica comparándola con lo que tiene que ver con concreto reforzado. En ambos casos, y estamos hablando de los planos de diseño y los de montaje, se deben especificar, además de los elementos normativos conocidos en materia de dibujo, ¿sí? De los planos, pues lo que tiene que ver con rótulos, escalas, ejes, cotas, es decir, todo eso que ustedes ya se saben y que han logrado identificar en otros momentos de parciales y demás respecto de los planos. Adicional de eso, entonces, elementos específicos como el tipo de soldadura, diámetros de agujero, tipo de perno, notas, etc. Para brindar una información óptima requerida para una fiel construcción de los elementos representados en los planos. Es decir, es tal vez mucho más específico que cualquier plano que tenga que ver con estructuras en concreto reforzado. Aunque algunos planos de esos de concreto reforzado de estructuras puede venir con algunas notas específicas de, digamos, sugerencias del diseñador para la elaboración de esos elementos. En esto que tiene que ver con la estructura metálica, si es directamente específico de cómo hay que hacerlo. O sea, nos dice tal cosa con tal cosa hay que unirlo de tal forma. ¿Sí? Es específico. Por tanto, también podemos empezar a imaginarnos que los detalles, ¿sí? Todos los detalles que aparecen en este tipo de planos, pues seguramente serán mucho más amplios. ¿Por qué? Porque cada zona donde se logre, digamos, unir una, dos, tres o las piezas que sea, ¿sí? Dos o más piezas, pueden cambiar según, digamos, la ubicación o la importancia dentro de toda la estructura metálica. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que vamos a encontrar mucho detalle respecto de eso. Para el caso, algunos ejemplos típicos de planitos, sobre todo los que tienen que ver con cuestiones de cubiertas, ¿sí? Como para entender que a eso se puede, pero para el caso, dentro de la estructura metálica, por ejemplo, lo que tiene que ver con placas, pues la placa colaborante, la Steel Deck, póngale de la marca que sea, pues funciona muy bien. Entonces, hace parte o se puede vincular muchísimo mejor con lo que es la estructura metálica. Sí, noten todos los planos, muestran un poco de cotas, demás, información respecto de sus
sus elementos que lo constituyen. Y por acá, miren, un poco de detalles respecto de cómo se unen ciertas piezas unas con otras para generar lo que es esa estructura. Son muy, muy detallados estos tipos de planos. En materia de edificaciones, la estructura metálica también puede hacer parte, y ojo, se puede combinar muy bien también con lo que tiene que ver con el concreto. Entonces, así como tenemos concreto reforzado, que le metemos varillas de refuerzo para que cumplan cierta función o le colabore al concreto, a veces en esta estructura metálica, depende de lo que se esté construyendo la edificación, seguramente a ciertos perfiles habrá que incluirle el concreto. Es decir, ahora es como al contrario. Eso que es muy bueno el concreto, pues le apoya en ciertos elementos, en ciertas ubicaciones de esa estructura en el proyecto. Un poco de información que normalmente trae sobre todos esos elementos estructurales metálicos. Y aquí vemos ejemplos típicos de planitos donde se observa, uy, qué poco información en un tramito tan pequeño. ¿Sí? Vemos un poco de flechas, un poco de números, un poco de cosas respecto de, mira, aquí solamente están pegando 1, 2, 3 piezas. Uy, todo eso. Pues sí, resulta y acontece que las estructuras metálicas, y ya lo dijimos al principio, normalmente se trabajan con piezas metálicas tipo perfil. Y hay diferentes formas geométricas de los perfiles. Entonces, según el diseñador, pues él nos tiene que expresar qué tipo de perfiles son los que se deben acomodar. Si es un buen diseñador, seguro que tuvo que haber llevado a perfiles comerciales que se consiga, es decir, lo que podemos encontrar en el mercado para poder efectivamente ejecutar eso. Ahora, que sí se puede mandar a hacer un perfil específico para los proyectos, sí, pero depende del proyecto, sí, eso no es también para cualquier cosa que se genere ese tipo de procesos. Entonces, identifiquemos por acá algunas cositas. Entonces, digamos, por lo menos nos está hablando esto es el corte de sección transversal de este elemento. De este elemento, este es su corte de sección transversal. De este, aquí lo tenemos. ¿Y qué nos expresan cada uno de esos? Por ejemplo, nos expresan las medidas del tipo de perfil. Ya con eso, nosotros buscaremos con los diferentes fabricantes que cumplan las condiciones que nos diga el diseño, que debe ser de cierto calibre, y cuando hablamos siempre de calibre, en estructura metálica, siempre estamos determinando es el espesor de la lámina. Entonces, para el caso, un calibre, por aquí, por ejemplo, sería de 4.8. Normalmente todo lo que tiene que ver con estructura metálica se expresa en milímetros, porque, digamos, los márgenes de tolerancia son bastante estrictos, son más digamos, radicales comparándolos con el concreto reforzado. ¿Sí? En esto, fallar un poquito una unión en milímetros puede acarrear muchos problemas y puede generar incluso que no podamos terminar de armar la estructura porque no va a casar, es decir, no se va a poder acoplar el resto de piezas para formar un solo elemento. ¿Qué más vemos por ahí? Vemos un poco de dibujitos raros, ¿sí? Un poco de dibujitos raros, y por lo menos aquí, entre estos, vemos que hay como algo en común, que terminan como en una colita, ¿sí? Unas flechitas. Pues resulta de eso, y acontece que todo esto, este tipo de simbología, está haciendo referencia específicamente a qué tipo de soldadura, a cómo hay que acomodarla, a las condiciones de la forma como va a quedar desarrollada. Todo eso nos lo está diciendo en esta información. ¿Sí?
Todo eso nos lo dice allí. Todo esto es simbología de estructura metálica respecto de soldadura. Y es claro entender que para la estructura metálica, definitivamente en algún momento tendremos que utilizar soldadura. ¿Sí? Porque las piezas, así como el refuerzo, nosotros las podemos figurar, pues para poder adaptar, a modular algo, a que se puedan unir unas piezas con otras, pues habrá que acomodarle otras piezas adicionales y esas de pronto son a las cuales se puede, digamos, vincular otra pieza u otras piezas de otra forma, que no sea solamente soldadura, pero en algún momento la tiene que requerir. Para el caso de esto específico, pues también nos hacen referencia a los ángulos, ¿sí? Los ángulos aquí también son de muy poca tolerancia. Y sí, todos estos dibujitos, todo esto es lo que vamos a aprender, ¿sí? O pues para algunos simplemente un repaso. Y si no, definitivamente ustedes lo van a tener que practicar mucho y dominarlo, ¿sí? Vemos otro tipo de elemento, lo mismo, corte de sección transversal, identificamos todas las medidas, identificamos su calibre y también identificamos la forma geométrica de ese perfil. Nos hablan de la soldadura, cómo se ubica esto, con qué ángulos debe quedar. Otra con más connotaciones y miren que es bastantísima la información. Todo esto ustedes van a terminar aprendiendo a identificar por lo menos cada vez que tengan que utilizar o hacer uso o manejo de estructura metálica, ¿sí? Es fijo que lo tendrán que hacer. Entonces, ojo con estos nombrecitos. Ahorita más adelante vamos a entender qué es todo eso. Miren que vienen unos simbolitos. Y este de pronto que se observa aquí parece ser diferente a este. Incluso esos dos parecen ser diferentes a este que se presenta aquí. Entonces, algo debe tener de raro eso, algo debe significar. Ese poco de numerito y de poco de letras, algo tienen que darnos a conocer. Y depende de esa información que transmita, digamos, esa referencia, ese comentario de dónde va la soldadura, pues es fundamental para nosotros saber qué materiales vamos a tener que utilizar allí. Tal vez incluso qué equipos vamos a tener que tener para poder generar ese tipo de proyectos. Pues estos hacen parte de lo que tiene que ver con planos de montaje. Si también tiene estructura pernada, es decir, que se une con tuercas, tornillos y demás, pues también tienen que aparecer por allí. Y hay muchos, la gran mayoría son combinados, es decir, nos habla de cuestiones de soldadura y nos habla de uniones mecánicas pernadas. Cuando hablamos de unión mecánica es simplemente que se puede hacer manualmente, ¿sí? No hay requerimiento de algún equipo fundente para esa actividad. Ya se va a acabar esta sesión, entonces ya les envío el nuevo link.